Estamos de regreso en nuestro segmento de Pico a Pico, aquí en nuestro programa de Primera Garra. Esta semana continuamos con el especial acerca de animales en experimentación y tenemos a un invitado muy especial, a un invitado que, bueno, nos acompaña desde España. No sé si estás en España, perdón, Luis, ya me contarás en un momentito. Estoy en ¿Sí? España, sí. Perfecto, entonces nos acompaña desde España, así que le agradecemos de entrada un montoncísimo por compartirnos un poquito de su tiempo y sus conocimientos. Él es Luis Falcón Martín, es un médico científico de la computación y activista español. Obtuvo el título de Ciencias de la Computación y Matemáticas en California State University, Northridge, en Estados Unidos, y de Medicina en el UICS de Buenos Aires, Argentina. Obtuvo un máster en genómica y genética médica por la Universidad de Granada en España. Luis Falcón es un activista social y de los derechos de los animales. Es el fundador de GNU Solidario, una ONG que está enfocada en medicina social. Es el autor de GNU Health, el ecosistema de salud digital de software libre. Luis Falcón es disertante invitado en congresos internacionales relacionados con el software libre, la informática médica y la medicina social. Bienvenido a nuestro programa, Luis. Es un placer tenerte con nosotros. Un honor, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, como te decía, por estar acá. Quisiera que me cuentes, o sea, para un poquito que la gente se entere, porque obviamente estás en España, es la primera vez que escucho de GNU Solitario. Me parece un programa súper interesante. No sé si es que nos puedes comentar un poquito a qué te dedicas en GNU Solidario y bueno, cómo se vincula un poco también el tema de las matemáticas y la medicina para entrar ahí en contexto. Sí, la verdad que era una idea de humanizar un poco las ciencias exactas, ¿no? Y realmente ha sido una combinación muy interesante, ¿no? Si después, sobre todo si lo llevamos más al tema científico y biomédico, tiene mucho que ver la bioinformática, la genómica. Y Genú Solidario es una ONG que se dedica a la medicina social, ¿no? En lo más amplio de la cuestión, ¿no? En ese exposoma, en cómo nos afecta el día a día en donde vivimos, donde comemos, donde trabajamos a nuestra salud, ¿no? Y dentro de esto, por supuesto, tenemos un apartado que tiene que ver con la salud de los animales no humanos, ¿no? Porque al fin y al cabo, como suelo decir, una sociedad está enferma cuando maltrata, cuando esclaviza, cuando tortura o cuando mata a otros animales, ¿no? Sintientes. Por lo cual, no podemos olvidarnos de nuestros compañeros de viaje que son los animales humanos y es tan importante como nuestra medicina, ¿no? Totalmente de acuerdo, y en ese sentido debes, o más bien, trabajas muchísimo con el tema de investigación, experimentación animal. ¿Cuál ha sido un poco tu experiencia en ese campo de la experimentación animal? Mira, más que como investigador, eh, como científico computacional, trabajamos con otros compañeros, ¿no? Como pueden ser Animal Free Research UK. Yo en lo particular ahora estamos trabajando en un proyecto que tiene que ver con la enfermedad de los pequeños vasos, ¿vale? Binswanger, Cadacil, etcétera, etcétera. Y te das cuenta que realmente somos totalmente distintos o muy distintos en cuanto a otras especies. Tenemos una anatomía distinta, una histología distinta, una expresión génica distinta, eh, que no podemos validar esos experimentos crueles, totalmente carentes de ética que se hacen en laboratorio en el descubrimiento de drogas que después van a ser utilizadas en humanos, ¿no? Y lo que hablábamos, ¿no? Es decir, si el 96% de los test que tú haces al día de hoy son un fracaso, es decir, los test preclínicos o los ensayos preclínicos en animalitos no humanos son un fracaso en los humanos, significa que esa persona ha sacado un 0,4, ¿verdad? De 10, ¿no? Entonces, ¿cómo le vas
a dar a ti las riendas a alguien que lleve la evolución de la ciencia cuando su nota en el examen ha sido un 0,4, ¿no? Es demencial, no tiene sentido ninguno y además no tiene ninguna razón de ser al día de hoy, ni nunca, de hecho, el tener que cosificar y torturar a animales sintientes que tienen el mismo derecho a una vida digna como la tuya o como la mía, ¿no? O sea, que simplemente desde el punto de vista ético no habría que hacer nada, pero es más, desde el punto de vista científico se ha demostrado que la experimentación animal es un rotundo fracaso y hoy tenemos alternativas éticas focalizadas en la biomedicina, en el ser humano, en esa fisiología humana, en esa genética humana, en esa expresión génica humana, que son mucho más efectivos y, por supuesto, éticos. Por supuesto. De hecho, justo hablábamos un poquito antes que a veces las personas tienden a justificar o un poco más fácil el tema de la experimentación y la investigación en animales cuando se enfoca en encontrar curas o tratamientos de enfermedades humanas. Es más fácil estar en contra de la experimentación cosmética, que quizá no es absolutamente necesaria, ¿no? Pero como dices, el tema ético es importante y a las personas se les pide participar de forma voluntaria, firmar acuerdos, se les da a conocer el proceso. A los animales esto es imposible, ellos simplemente no pueden darte un consentimiento como las personas, entonces ese es un problema enorme y por eso es un tema muy controversial. En este sentido me gustaría hacerte una pregunta, ya que se dice que más de 100 millones de animales son utilizados en experimentos, pero este es un número aproximado. ¿Por qué no se puede saber el número real de animales utilizados en experimentación? Uy, qué gran pregunta. Pero bueno, yo creo que de alguna manera tiene que ver con ese halo oscuro de ocultismo que ha estado siempre en la experimentación animal, ¿no? Es decir, realmente no se sabe lo que hay detrás. No se saben las moléculas que se van a utilizar porque están con patentes. Entonces, a nosotros nos es muy difícil cuando te dan este tipo de argumentos, según ellos, que son excusas, obviamente, de que sí, realmente tienen que sacrificar esos animalitos para hacerle una necropsia. No sabemos la molécula que se va a utilizar, no sabemos la droga que se va a utilizar, por lo cual te dejan sin argumentos de decirle, oye, no, mira, pero ¿por qué no pruebas esto? ¿Vale? Pues lo mismo pasa con el número de animalitos. Hemos visto vídeos que han salido de Indonesia, cómo separan a las mamás macacos de sus bebés y los meten en una bolsa para llevarlos después a cualquier otro lugar del mundo, cómo hay criaderos dedicados íntegramente a la experimentación animal, pero como bien dice Shadi, no tenemos un número, se estima que está sobre los 115 millones de animales anuales, anuales. Pero claro, fíjate, es decir, para ellos, qué sé yo, se habla de 115, 110, uno es mucho, uno es demasiado. Es decir, es una atrocidad, es un genocidio constante que lo intentan mantener, por suerte, cada vez menos en las sombras, ¿no? Y creo que desde ese punto de vista, como sociedad, tenemos que ser optimistas e ir rompiendo con esta medicina dogmática que hasta hacía poco nos ponían en los libros que sí que había que tomar mucha leche porque era lo que te hacía fuerte, ¿no? Y los huesos y tal. Bueno, eso ya se sabe que no. Se sabe que también la carne es mala y que también produce muchos problemas, desde el sistema cardiovascular hasta cáncer. Y poco a poco vamos rompiendo esos mitos, ¿no? Esos mitos que estuvieron escritos en libros de nutrición, que estuvieron escritos en libros de medicina. Y bueno, dentro de poco veremos también que ya no hace falta, como nunca hizo falta, la experimentación animal, por mucho que nos lo intenten hacer crear o creer esta medicina dogmática e ignorante que existe al día de hoy.
Ese es un buen presagio, esperamos que así sea realmente. Como decías, el 96% de los estudios donde se utilizan animales resultan en un fracaso. No sé si nos puedes comentar a qué crees que se debe esto de que son un fracaso el 96%. Estamos hablando de, o sea, todo lo que sea el 96% es un porcentaje enorme, no es casi todo. ¿A qué se debe Sí. y por qué se sigue justificando justamente el uso de animales en la experimentación científica en la actualidad? O sea, 2020, 21, 2022 ahora. ¿Por qué? Sí. Bueno, se debe un poco a lo que hablábamos antes, ¿no? Y reitero, ¿no? Ese 0,4 de 10 que saca la nota de esos científicos son los que siguen diciendo que es muy importante, ¿no? Eh, Mira, se debe porque somos especies distintas. Es decir, otra vez, la expresión genética que tenemos nosotros los humanos, el exposoma, es decir, ese medio ambiente que de alguna manera determina la salud nuestra y la expresión génica y la regulación de nuestros genes, etcétera, etcétera, son totalmente distintos. Es decir, tú y yo estamos aquí sentados, tranquilos, tomándote un tecito y tal. Esos animalitos están encerrados, están bajo unas condiciones de estrés terrible, el cortisol la tienen por los aires, por las nubes. Entonces, los resultados que pueden salir de ahí no tienen ningún valor científico, no lo tienen. Muchos de ellos, fíjate tú, esos animalitos que a veces sacan de la selva, ¿no? De Asia, se mueren en el camino, se mueren en el camino. Es decir, es tanto el estrés que tienen que se van a morir. Entonces, ¿qué puedes sacar de ahí de real bajo esas condiciones? Nada, nada. Y reitero, es decir, tenemos una anatomía distinta, una histología distinta y una fisiología distinta, por lo cual, si quieres experimentación relevante al humano, tienes que trabajar con especies humanas, como se hizo con el tema de la vacuna, una de las vacunas de la COVID. Moderna en un momento determinado dice, señores, no tenemos tiempo para todos los protocolos burocráticos que existen actualmente, se va a probar directamente en humanos. Y se hizo, y se hizo. Entonces, creo que realmente eso fue también o debe ser un punto de inflexión, un antes y un después a realmente todo el tema de la experimentación animal. Mira, te pongo otro ejemplo. En el tema yo te comentaba antes el tema de áreas de investigación que estamos haciendo en la enfermedad de pequeño vaso, etcétera, etcétera. Enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Hay más de 7 millones de animalitos al año que se utilizan para investigar en temas de enfermedades neurodegenerativas. Pensemos en Alzheimer, pensemos en Parkinson, etcétera. La realidad al día de hoy es que no hay nada realmente fuerte que haya dicho, oye, mira, pues sí, estos animalitos que se han sacrificado de la manera más cruel que te puedes imaginar, ha llevado a un avance para ponerle un freno a estas enfermedades neurodegenerativas. Cero, cero. Es decir, no 0,4, cero. Entonces, esto es lo que te está diciendo. ¿Y a costo de 7 millones de vidas? ¿Sabes? Es decir, ¿realmente merece la pena? ¿O realmente lo que merece la pena es decir, vamos a dejar la burocracia aparte, vamos a sentarnos, vamos a abrir las puertas y vamos a tener un debate como Dios manda para que esto de alguna dichosa vez se pare? ¿Vale? Justamente Y yo creo que es lo que buscamos. exacto, o sea, tú me dirías que en este momento, ya con la tecnología como ha avanzado la ciencia, porque obviamente cambia, evoluciona, mejora y tenemos cada vez más alternativas, existen alternativas éticas y que sean eficientes en la actualidad para este tipo de enfermedades que me estás diciendo, porque, digamos, nosotros en programas anteriores hablábamos un poco de experimentación, pero no en estos casos tan invasivos, no hablamos de enfermedades cardiovasculares, qué sé yo, estoy pensando en el trasplante de corazón de un cerdo a una persona. Estamos hablando ya vamos a hablar un poquito más adelante de la fibromialgia, de la fibrosis hepática. O sea, existen alternativas que se pueden usar, aplicar. Mira, en el caso de ese trasplante que se ha hecho, ¿no? De hecho, ya hay un documento en Animal Free Research
que hablaban, que decían, señores, ese tipo de trasplante interespecie han resultado, se han hecho, son obsoletos. Pero al mismo tiempo son muy poco éticos, ¿no? Porque otra vez, el quitarle una vida a una persona, porque no nos olvidemos que las personas no humanas son personas, es decir, los animales no humanos son también personas, para salvar a otro está mal, punto. Es decir, y ahí es donde tenemos que empezar la cuestión. Porque si no cosificas, porque si no discriminas, y el situarte tú en un plano moral superior en base a la especie, es lo mismo que se hacía hasta hacía poco en base a lugar de origen, sexo, género, etcétera, etcétera. Entonces, todo tipo de discriminación debe ser abolida. Y a mí me parece este caso, ¿no? Donde este animalito, ese corazón, por cierto, fue modificado genéticamente, etcétera, etcétera, para que de alguna manera no fuese rechazado. Estás haciendo y jugando a Frankenstein. Esa es la realidad de todo esto, ¿no? Y por supuesto, le deseo lo mejor a esos señores o a ese señor, pero desde luego representa lo que te comentaba, ¿no? Antes, ¿no? Esa medicina colonial carente de ética que desde luego nos tenemos que alejar si queremos evolucionar como sociedad, ¿no? Y respecto a muchas otras enfermedades, comentábamos antes las neurodegenerativas, ¿no? Pero lo mismo pasa con las enfermedades autoinmunes y un montón de otras cosas que realmente si invirtiéramos todo ese dinero que se invierte en torturar animales para sacar un 0,4 en la nota final y lo pusiéramos en medicina preventiva, por ejemplo, que es muy sencillo, que es muy sencillo, es decir, ¿verdad? Es decir, oye, pues mira, vamos a reducir la polución, vamos a comer mejor, vamos a dejar las cosas transgénicas, es decir, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Vamos a dejar de ir a los restaurantes de comida basura, ¿vale? Pues ahí vamos a conseguir una sociedad mucho más sana porque la mayoría o la causa principal que vas a tener en enfermedades neurodegenerativas, autoinmunes, es la inflamación. Es la inflamación. Es decir, y la inflamación está a nivel personal como a nivel macro. Tenemos una sociedad que está inflamada, tiene inflamación. Y eso está por esa medicina capitalista, por todas estas cuestiones que rodean al sistema que tenemos al día de hoy y que lamentablemente siempre pagan los más débiles, sean las clases más desfavorecidas desde el punto de vista social y por supuesto los animalitos no humanos que como bien decías tú antes, Xavi, ellos no tienen voz, pobrecitos no tienen voz, son encarcelados, son separados y al final, bueno, pues son víctimas de un maltrato totalmente innecesario, ¿no? Pero claro, también, bien lo decías tú antes, la gente dice, oye, pero si es para nuestro bien, para curarnos, ¿qué le podemos pedir a una sociedad que sigue comiendo animales? ¿No? Es decir, ¿qué le podemos pedir si a una sociedad que sigue yendo a plazas de toros, ¿no? Entonces, es un tema que va más allá y que desde luego, hasta que no rompamos esta cosificación que comentábamos antes, va a ser difícil. La parte positiva es que creo que poco a poco se está rompiendo, ¿no? Y le estamos dando esa persona desde el punto de vista jurídico y de derechos que tiene que tener cualquier animal, sea de la especie que sea, ¿no? Y ese es el camino de la evolución y llegaremos.
Así es, esperemos que sí. Me gustó mucho lo que decías, o sea, el tema de la discriminación por especie. Jamás en la vida, al menos ahora, no se nos ocurriría quitarle el corazón a una persona, a un afrodescendiente, para ponerle a una persona un europeo. O sea, jamás. ¿En qué cabeza cabría esta posibilidad? Pero como es un cerdo, no importa. Le sacamos el corazón y se lo ponemos a otra persona. Entonces sí, es una cosa muy, muy loca desde el punto de vista ético, ya pensándolo de esa manera, ¿no? Un poquito para ir culminando, porque la verdad es que aquí lo que nos mate del tiempo. Este segmento, como te comentaba, tuvo el lugar debido a la noticia de Vivotecnia hace un año, este centro donde hacen experimentación animal. Lo llamaron el laboratorio de los horrores por el maltrato que se vio en varios videos, ¿no? A pesar de estos videos, a pesar de la indignación de la comunidad, este centro sigue funcionando. Y de hecho, parece que va a trabajar con una universidad en España con la intención de investigar un tratamiento para la fibrosis hepática y mielofibrosis. Al respecto, Geneo Solidario ha emitido una petición para liberar a los beagles, a los perritos beagles, que se utilizarán para este estudio. No sé si me puedes comentar un poquito acerca de esta petición, cómo la han recibido y si es que podríamos sumarnos, compartirla y cómo podemos apoyar. Sí, mira, realmente no ha sido Genus Solidario solo, hemos estado con distintos compañeros, las compañeras de investigación sin experimentación animal de Cataluña nos han ayudado un montonazo, la Fundación Franz Weber, Animal Free Research UK, un montón de científicos, de hecho tuvimos que cortar el tema de las firmas a mediados de la semana para, bueno, pues de alguna manera formalizarlo y mandarlo a la prensa, etcétera, etcétera. Pero nos siguen llegando cartas de médicos de distintos lugares del mundo, por supuesto de España hay un montón, bioquímicos en Argentina, en el Reino Unido, en Australia. Es decir, al final te das cuenta de que yo creo que la mayoría de los que estamos metidos en este mundo, de una u otra forma sabemos que esto de la investigación animal es un camelo. Pero claro, muchos todavía les da o titubean en dar el paso públicamente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahí lo ves, cada vez va más. Lo de Vivotecnia es aberrante, es decir, es una cuestión que tú no puedes entender cuando la Guardia Civil ha mandado un montón de pruebas. Además, no solo la Guardia Civil, se han visto los vídeos, se han visto cómo trataban a esos animalitos. Sin anestesia, sin ningún pudor, que dice, ¿quién es otra vez ese que saca menos de un 1? Pero ya no solo un menos de un 1 en la parte científica, tiene un 0 en la parte ética. Y a esos le estamos dando la evolución científica. No es ciencia, no lo llamen ciencia. No lo llamen ciencia, por favor. Y ahora la Universidad de Barcelona, a través del Parc Científic, tiene un proyecto, como bien comentabas tú, para el desarrollo de una droga relacionada con la fibrosis hepática y la mielofibrosis, que va a utilizar, eran 38 inicialmente, parece que van a dar en adopción a 6 de ellos, pero lo van a sacrificar, Shadi. Es decir, y nuestra cuestión y nuestro pedido es, por favor, no lo hagan, sentémonos, eviten la muerte innecesaria de estos animalitos. Tenemos muchas alternativas éticas relevantes a la anatomía y la fisiopatología humana que van a ser mucho más útiles que estos experimentos crueles e ineficaces que se van a realizar. ¿Por qué van a tener que terminar haciéndole necropsia a los animalitos? ¿Vale? Pero claro, para eso necesitamos un debate abierto y dejar la burocracia a un lado y sentarnos y no pasa nada, charlemos. Es decir, yo estoy encantado de hablar con quien sea de ellos y decir, señores, vamos a probar esto. Tenemos tiempo, ¿por qué tiene que ser tan urgente? Si de nuevo las pruebas nos están diciendo
que 96 de cada 100 experimentos son un absoluto fracaso. Sentémonos, denos la oportunidad. Y hablemos de colega a colega, que sabemos de lo que decimos. Entonces, ese es el motivo de esta carta abierta, que como yo, muchos otros médicos han firmado. Mira, Animal Free Research, por ejemplo, UK, llevan 50 años en esto. Están en la vanguardia de la investigación. Te van al Imperial College y se traen espécimen de tumores cerebrales del humano, y eso tejido es con lo que trabajan con tumores humanos para trabajar sobre drogas específicas para frenar o tratar esos cánceres. Y eso, No trabajan sobre... claro, y esas enfermedades que se produjeron en el humano por las razones que se producen en humano, no son enfermedades producidas artificialmente en animales, enfermedades que posiblemente ni las tendrían. Esa es otra cosa, ¿no? Exactamente. Y tú lo tocaste, es artificial. Muchas de las pruebas que se hacen, agarras y dices, vamos a trabajar con ratones knockout. Knockout es que empiezan a frenar genes, expresión génica, etcétera, etcétera. Eso no pasa en la realidad con esos animalitos. Y por supuesto, es decir, después cuando eso lo trasladas al humano, por supuesto no funciona. O en la mayoría de los casos, ¿no? Y cuando pasa, es casi una cuestión, bueno, de estadísticas, por supuesto. Si tienes 7 millones o 112 millones, funciona. Un caso, vale, pues eso es estadística, ¿vale? Es como ver, no sé, un perrito verde, vale, pues habrá uno, ¿vale? Pero eso no te dice que sea lo que tenemos que seguir. Claro, o sea, perdimos tiempo, perdimos recursos, sacrificamos vidas de una forma extremadamente cruel y no llegamos a ningún resultado positivo para lo que queríamos llegar. Ese sería en resumen. Exactamente. Y lo peor de todo, Xavi, ¿sabes qué es? Que lo perpetuamos. Ese es el gran problema, que no aprendes. Y sigues, y sigues, y sigues, porque así de dogmática, y el método científico, pero no te das cuenta que estás yendo en contra de tus propios principios del método científico, claro, que no funcionan. Frénala, frénala. Danos voz, por favor, danos voz. Y sobre todo, no a mí, a ellos. Habla con Animal Free Research UK, habla con ICEA, habla con personas que llevan 50 años en esto. Ten la humildad de sentarte con ellos. Sí, o sea, Porque no ese es nuevo. dogmatismo es tan arrogante como la ignorancia que tiene. Así es, o sea, no es nuevo el hecho de que se esté trabajando, de que se esté buscando siempre alternativas más éticas y más eficientes a la experimentación animal. Y ese sería uno de los mensajes que también queremos sacar de esta pequeña conversación. Que quiero agradecerte muchísimo, Luis, por tu participación, por compartirnos un poco de tu opinión, de tus conocimientos, porque es muy valioso y como decías, las redes sociales nos han ayudado muchísimo a expandir un poco el conocimiento de las personas que están trabajando en esto, de las que tienen un conocimiento amplio en estos temas y que por supuesto tienen otra visión, que esperamos que sea la que se replique y la que vaya siendo de a poco la que vaya ganando, ¿no es cierto? La visión ética, una ciencia que funcione y que sea respetuosa con la vida de los animales y con la vida de las personas también. ¿Quisieras, por favor, darnos un mensaje final para cerrar el programa? Nada, agradecerte mucho el espacio, Xavi, por la labor que estás haciendo ahí en Ecuador y en Latinoamérica en general. Estoy convencido que este mensaje va a llegar a España y nada, seguir en la lucha. Gente como tú son los que hacen una diferencia y realmente soy optimista y luchemos. Ahí la carta abierta está para que este experimento en particular que se está haciendo o que se va a llevar a cabo en la Universidad de Barcelona se frene y que la Universidad de Barcelona se convierta en un ejemplo, ¿vale? En un ejemplo a seguir, en un modelo en donde se reemplace toda esa crueldad, todo ese maltrato y todo ese sufrimiento por métodos alternativos de ciencia abierta, ética y moderna. Muchísimas gracias, Luis, por acompañarnos esta noche
Queremos agradecerles también a todas las personas que nos han estado escuchando y que nos siguen semana a semana en nuestro programa de Primera Garra. Quiero comentarles que el enlace de la carta para que la puedan leer también la pondremos en nuestras redes sociales una vez que se publique el video. Y finalmente quiero mandarle un saludo también especial a Leo y a Franz Weber por ayudarnos también para realizar esta entrevista. Así que les mandamos un abrazo a todas las personas que nos están escuchando. No se pierdan la próxima semana, tendremos más noticias acá en nuestro programa de Primera Garra. Hasta luego, muy buenas noches con todas y todos.